Amigos hispanoamericanos, mis connacionales venezolanos, me tomo un café guayoyo de los que se toma en la cueva de Uría, la historia de la ciudad de Caracas. Hay verdades parciales bien fundadas. Según esa verdad, el nombre de Caracas se lo da don Diego de Lozada, caballero extremeño como la mayoría de los conquistadores. Es una realidad parcial porque también en el área de la hacienda La Vega, García González de Silva funda también la ciudad de Caracas. Y por otro lado, Francisco Fajardo, el primer mestizo venezolano en importancia, funda el Hato San Francisco también en la ciudad de Caracas. Cuando llega Diego de Lozada al valle de Caracas, el valle lucía precioso. Estaba poblado por los indios Caracas y además de eso, poblado por el carpín melao, que es esa especie de pajita que surge en los alrededores de septiembre hasta fines de marzo en las faldas del Ávila y que tiene un color rosado. Aquello parecía un baile rosado, hermoso, atravesado por ríos de cristalina belleza. En esa época posterior, fundado ya Caracas, hecha la distribución clásica de las ciudades españolas en espacios cuadriculados, otorgados nombres a las esquinas, etc., ya Caracas parecía una pequeña urbe castellana. No es solo Diego de Lozada, el fundador de Santiago de León de Caracas, denominada Santiago porque en esa época, así como ahora todos nos estimamos grandes señores o señores, en aquella época todos estimaban, sobre todo cuando iban a la aventura de la América, ser caballeros de Santiago. Tomaron el símbolo del león y de allí Santiago de León de Caracas. Pero en realidad Caracas tiene tres fundadores. Por un lado, García González de Silva, que por los lados de La Vega funda la ciudad de Caracas y luego allí se establece la hacienda La Vega, quizás para su época la construcción más importante hecha en Sudamérica, sitio maravilloso para los visitantes, que anteriormente era un trapiche para la caña de azúcar de la zona y a la cual llegaron el príncipe Carlos, hoy rey de Inglaterra, la princesa Margarita, Salvador Dalí, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, etc. Es decir, lo más distinguido del mundo que venía a Caracas se estacionaba y se quedaba en la hacienda La Vega, en el oeste de Caracas. Y por otro lado, la fundación de Caracas por el mestizo ejemplar que fue Francisco Fajardo, hijo de una india guayquirí y de un soldado español llamado Francisco Fajardo como él. Fajardo también tiene su historia y funda el Hato San Francisco en el Valle de Caracas.
De modo que no es totalmente cierto lo de la fundación exclusiva por Diego de Rosada. ¿Cómo ha cambiado Caracas? Yo, que soy muy viejo, conocí la Caracas del tranvía. Vivía en San Bernardino. La estación de tranvía estaba en área anexa a la Cruz Roja y podía, a los 7 años, era la época del general Isaías Medina Angarita, ir hasta la Plaza Bolívar, luego bajarme, ver a mi padre que trabajaba en el Ministerio del Exterior y luego subir hasta la esquina de Jesuita al colegio precisamente de los jesuitas. Se puede decir que a Caracas la han hecho pocos hombres con el mando adecuado. El gran constructor de España, el rey Carlos III, construye el puente Carlos III, que está en La Pastora, hoy tal vez de poco uso, pero que enlaza La Pastora con los Altos del Lídice y que permitía entonces pasar por encima de la quebrada de Mari Pérez al viajero que venía bien por la carretera, la poca carretera que existía antes de que se hiciera la Caracas-La Guaira, o el que viniera, como venía la mayoría, en mula por la puerta de Caracas. De allí viene la expresión bajarse de la mula, porque había que bajarse a pagar el impuesto real y luego poder entrar a la ya semidesarrollada ciudad de Caracas. Los barrios de Caracas tienen su nombre por ciertas fechas importantes. La Pastora, creado precisamente el día de la Pastora. En la educación primaria le enseñaban a uno que Caracas tenía 10 parroquias urbanas y 5 foráneas. Hoy la mayoría de las foráneas, como el Recreo, el Valle, La Vega o Antímano, se puede decir que son parroquias urbanas. Tal vez Macarao, donde vivía en una hacienda la enemiga del Libertador, su hermana María Antonia, todavía conservan el carácter de parroquia foránea. Los ríos entonces, en la época de su fundación y posteriormente, eran ríos cristalinos de aguas manantiales. Todavía en la época de la que Andrés Eloy Blanco, en el limonero del Señor, dice que se regó el limonero con agua clara de Catuche. El Catuche estaba como el río en que se bañaban los hermanos Bolívar, Juan Antonio y Simón, cerca de la zona de Quinta Crespo, donde estaba su casa de campo, hoy Quinta Bolívar, y donde tenían un frontón de pelota vasca los dos hermanos, en el área del río Catuche, con alguna pared improvisada. Ha habido cantores a Caracas y cabe destacar dos.
El caraqueño Juan Antonio Pérez Bonalde, enemigo de Guzmán Blanco, y como hemos dicho en nuestro canal de TikTok, el dictador más peligroso que ha tenido Venezuela, porque era culto. Y Billo, Luz María Frometa Pereira, con aquella maravilla musical que era Me han cambiado a mi Caracas, la llenaron de bonitos rascacielos. Ya Isidoro no hace los paseos por Sabana Grande como lo hacían los jóvenes de República del Este de noche hasta la madrugada. Como dice la canción de Billo, me han cambiado mi Caracas con los años, la llenaron de bonitos rascacielos. Caracas es una ciudad, por estar en un valle, en zona montañosa, una ciudad sísmica. Famoso es el terremoto de la Colonia, quizás anunciado por aquel obispo terrible que era Fray Mauro de Tobar. El día de San Bernabé tembló en Caracas. Y famoso es el terremoto de Caracas de hace ya unos 50 años, que hizo caer tantos edificios en Altamira y Los Palos Grandes. Y famosos somos los caraqueños que sobrevivimos con alegría las penurias del diario vivir en Caracas, sobre todo que es una ciudad que depende de la red carretera del interior y que sobrevive por los productos que del interior le llegan. De modo que una baja en la producción del interior significa también una baja en el consumo de Caracas. Caracas ha tenido distintos periódicos importantes. Por ejemplo, la Gaceta de Caracas, que lo editaba quizás el más furibundo antibolivariano y antipatriota que existía, que fue José Domingo Díaz, hasta que empezó a salir el Nacional, el Universal, la Esfera, que hoy día muchos de ellos son digitales. En todo caso, Caracas no perece, y de simplemente el cementerio de los hijos de Dios y el del sur ahora tiene un cementerio espectacular, tal vez comparable a Arlington en Washington, para que allí descansemos muchos de los venezolanos que inevitablemente llegaremos a ese cementerio a través nuestro o de nuestras cenizas. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like. Y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere, cuando se está viejito, es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.